Bienvenidos a este documental sobre la historia de la masacre del río Zumpul en El Salvador. En este documental vamos a viajar al pasado y explorar este trágico evento siguiendo los 7 pasos del método científico, para comprender su contexto histórico. Además, analizaremos los hechos y reflexionaremos sobre sus consecuencias. Con eso dicho, comencemos. Paso 1. Observación y pregunta. En 1980, durante la Guerra Civil en El Salvador, ocurrió un acontecimiento que impactó profundamente a la comunidad local. La masacre del río Zumpul plantea una pregunta fundamental. ¿Qué sucedió exactamente en ese trágico día durante el 13 de mayo del mismo año? Durante nuestra observación nos encontramos con imágenes históricas que muestran la devastación y el sufrimiento humano que se vivió en las cercanías del río Zumpul. Los testimonios de sobrevivientes nos ofrecen relatos desgarradores de violencia y desesperación. Sus voces nos instan a profundizar en los eventos para entender la magnitud de la tragedia y sus consecuencias a largo plazo. Al explorar las imágenes y los testimonios surgen preguntas inmediatas. ¿Quiénes fueron los responsables de esta masacre? ¿Cuál fue el contexto político y social que llevó a este acto de violencia masiva? Paso número 2. Investigación. Para responder a esta pregunta nos sumergiremos en una investigación exhaustiva. Analizaremos documentos históricos, testimonios de testigos y consultaremos a expertos en el tema. Todo esto para obtener una visión completa de los acontecimientos. Durante nuestra investigación hemos recopilado testimonios de sobrevivientes. Los testimonios de aquellos que presenciaron la masacre son especialmente impactantes, ya que resaltan los horrores vividos y los actos de violencia perpetrados en su contra. Estos relatos nos permiten reconstruir los sucesos con mayor precisión y entender el impacto emocional y humano de esta tragedia. Asimismo, hemos buscado informes y documentos oficiales, los cuales revelan pruebas científicas y legales que respaldan las afirmaciones de la masacre y las violaciones a los derechos humanos. Estos documentos aportan una base sólida para la comprensión de los hechos y la búsqueda de la verdad. Paso número 3. Hipótesis. Basándonos en la información recopilada, podemos formular algunas hipótesis. ¿Fue un conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes? ¿Hubo violaciones a los derechos humanos? Exploraremos estas posibilidades y evaluaremos su validez. Una hipótesis es que las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo una operación militar en el área del río Zumpul por algunas sospechas de que habían guerrilleros en esa zona. Otra hipótesis es que hubo una disputa por el control de los recursos naturales en la región, como el agua y la tierra, lo que llevó a un conflicto violento entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes. Esta hipótesis se basa en la importancia estratégica de la zona del río Zumpul, donde se encuentran valiosos recursos naturales, así como la evidencia de tensiones previas entre las comunidades locales y las autoridades. Además, surge una tercera hipótesis que plantea que la masacre fue resultado de una política de represión sistemática hacia los grupos considerados como opositores al gobierno. Esta hipótesis sugiere que el objetivo principal de la masacre fue aterrorizar y desplazar a la población civil en la zona del río Zumpul, con el fin de eliminar cualquier apoyo o simpatía hacia los grupos rebeldes y mantener el control por parte del gobierno. Paso número 4. Experimento. Aunque no podemos volver atrás en el tiempo, podemos utilizar técnicas de recreación y animación para visualizar cómo se desarrollan los hechos. Estos experimentos nos ayudarán a comprender mejor la secuencia de eventos y las circunstancias que rodearon la masacre. La masacre del río Zumpul es un sombrío capítulo en la historia de El Salvador que tuvo lugar el 14 de mayo de 1980, durante la Guerra Civil salvadoreña. Este trágico evento se llevó a cabo en la frontera entre El Salvador y Honduras, cerca del río Zumpul, y dejó un impacto duradero en las comunidades afectadas. La masacre ocurrió en un momento de agitación política y creciente violencia en El Salvador. El país estaba sumido en una guerra civil que se prolongaría durante más de una década. En ese contexto, el conflicto se intensificó en la zona fronteriza entre El Salvador y Honduras, una región que se había convertido en un escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas salvadoreñas y los grupos insurgentes.
El 14 de mayo de 1980, un grupo de aproximadamente 600 campesinos, en su mayoría ascendencia lenca, intentó cruzar el río Sumpul para escapar de los enfrentamientos y refugiarse en Honduras. Sin embargo, su camino fue interceptado por las fuerzas militares salvadoreñas, que les impidieron el paso y los acorralaron en la zona. Fue una brutal masacre donde hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la violencia indiscriminada. Los testimonios de los sobrevivientes y testigos relatan un escenario desgarrador. Las fuerzas militares abrieron fuego contra la multitud desarmada, utilizando armas de fuego y lanzando granadas. Muchos fueron asesinados en el acto, mientras que otros murieron ahogados en el río al intentar escapar de la masacre. Las imágenes de los cuerpos sin vida flotando en el agua quedaron grabados en las memorias colectivas de las comunidades afectadas. Después de la masacre, las autoridades salvadoreñas intentaron encubrir el incidente, negando su responsabilidad y distorsionando la verdad. Pues cuando los atacaron la Guardia Nacional de El Salvador, los amos presentaba al ejército que estaba hondureño, ¿verdad? Porque los vimos abatidos allá donde estábamos, en las aradas, ¿verdad? Entonces ellos, el que no quería entregarse a donde ellos, se aventaba arriba abajo, ¿verdad? Entonces lo agarraban a balazos los de aquí, ¿verdad? Hondureños. Entonces los han traído a entregarlos ahí al Bau, ¿verdad? De San José, a donde los entregaron a la guardia. Todo lo que no quería presentarse a la guardia, se iba arriba abajo por ver si se libraba, entonces lo mataban, ¿verdad? Le tiraban, ¿verdad? Se iban arriba abajo ya muertos. Pero eso lo hacía el ejército hondureño, ¿verdad? Porque los otros estaban más lejos. Entonces fuimos entregados allá, ¿verdad? Y en Maniaos, y así Maniaos lo llevaron al Roble, ¿verdad? Al otro lado, a las aradas, ¿verdad? Donde a mí le preguntó un guardia que por qué lloraba mi esposa y los hipotes, y le dijo que me iban a matar a mí. Entonces le dijo un guardia que se fuera a un cipote a ver si me conocía. Entonces el guardia me fue a soltar a donde estábamos, que los iban a matar, ¿verdad? Entonces, donde iba Rogelio, ¿verdad? Y un hermano mío, donde estábamos maniados, ¿verdad? Ellos quedaron allí y entonces los ponían a correr y entonces les tiraban, ¿verdad? Donde quedaron como 40 muertos allí, y a mí me salvaron, ¿verdad? Pues no es que Santo Alvarilla, ¿verdad? Pues de allí un cuñado mío iba por la falda del río, ¿verdad? Ya pues sí, huyendo. Entonces el ejército hondureño le pegó un balazo y allí nomás quedó en la poza del Zapotillo, que le dicen, ¿verdad? Donde quedaron. Los testimonios de los sobrevivientes y testigos relatan un escenario desgarrador. La fuerza militar salvadoreña abrió fuego contra la multitud desarmada, utilizando armas de fuego, lanzando granadas. Muchos fueron asesinados en el acto, mientras que otros murieron ahogados en el río al intentar escapar de la masacre. Las imágenes de cuerpos sin vida flotando en el agua quedaron grabadas en las memorias colectivas de las comunidades aledañas. Después de la masacre, las autoridades salvadoreñas intentaron encubrir el incidente, negando su responsabilidad y distorsionando la verdad. Sin embargo, a través de los esfuerzos de los sobrevivientes, defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, la masacre de Río Sumpul salió a la luz y se convirtió en un símbolo de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador. A lo largo de los años se han llevado a cabo investigaciones y se ha buscado la justicia para las víctimas de la masacre. Se han realizado esfuerzos para identificar y procesar a los responsables, así como para proporcionar reparaciones a los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Sin embargo, el camino ha sido bastante arduo y lleno de obstáculos, y muchas veces ha habido una falta de voluntad política para llevar a los responsables ante la justicia.
La masacre del río Sumpul se ha convertido en un recordatorio doloroso de la violencia injustificada que marcó la guerra civil salvadoreña. Paso número 5. Análisis de datos. Analizaremos los datos recopilados durante nuestra investigación y los compararemos con informes oficiales y testimonios. Esto nos permitirá tener una visión objetiva de los hechos y descubrir patrones o discrepancias que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucedió en ese fatídico día. Y a continuación, con el punto anterior, podemos ver que informes preliminares de la masacre se intenta ocultar lo sucedido. Por ejemplo, en octubre de 1980, el presidente José Manuel Duarte, en una entrevista para United Church Observer, reconoció que había llevado a cabo una operación militar en la zona del río Sumpul y dijo que habían muerto unas 300 personas. Sin embargo, él dijo que todos eran guerrilleros comunistas. Pero eso no se queda ahí. La Comisión de la Verdad de la ONU determinó posteriormente que los observadores de la OEA informaron de un enfrentamiento importante entre las fuerzas salvadoreñas y del FMLN, que tuvo lugar el 14 al 16 de mayo y que causó la muerte de 200 personas, entre ellos civiles salvadoreños. Pero en el informe no se concluye ningún indicio que hubiera sucedido ninguna masacre. Por lo que podemos ver cómo es que los altos cargos tratan de ocultar lo sucedido en el río Sumpul. Pero no solo organizaciones salvadoreñas tratan de ocultarlo, también organizaciones internacionales como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, por lo que a este punto solo nos podemos preguntar ¿hasta dónde llega el encubrimiento? Según la Asociación Sumpul, alrededor de unos 43.000 salvadoreños cruzaron la frontera hacia Honduras para tratar de escapar del conflicto. Esto se da principalmente en los departamentos próximos a Honduras, como Chalatenango, Cabañas o Morazán, por lo que estas acciones eran bastante normales entre los campesinos, y según sobrevivientes, la situación era tan insoportable que ellos no tuvieron más opción que tratar de escapar. Esto nos puede dar una razón por la cual los campesinos trataron de huir en un primer momento. Pero exactamente cuántas personas murieron en el río Sumpul. Según el informe de las Comisiones de la Verdad de las Naciones Unidas, la masacre del río Sumpul murieron unas 300 personas, aunque según recopilaciones hechas por los 300 personas, aumenta a 600. Esto nos puede dar indicios de la gravedad de los hechos y también podemos darnos cuenta que los datos oficiales son tan diferentes a los de los sobrevivientes debido al gran esfuerzo por tratar de encubrir lo ocurrido, por lo que en realidad no podemos saber con certeza exactamente cuántas personas murieron. Solo nos podemos conformar con un marco bastante grande, que son entre unas 300 a 600 personas. Paso número 6. Conclusiones. Para finalizar, después de examinar cuidadosamente la información y realizar un análisis exhaustivo, podemos llegar a nuestras conclusiones, que además compartiremos nuestros hallazgos claves y proporcionaremos una visión general de las diferentes perspectivas y opiniones sobre dicha masacre. A través de nuestras investigaciones y consultas con expertos, hemos podido reconstruir los eventos que tuvieron lugar en el río Sumpul el 13 de mayo de 1980. Nuestras conclusiones apuntan a que se trató de una operación militar llevada a cabo por fuerzas gubernamentales. Las conclusiones apuntan en la zona. Esta acción estuvo motivada por una combinación de disputas políticas, sociales y económicas, incluyendo la lucha por el control de recursos naturales como el agua y la tierra. Además, los diferentes testimonios de sobrevivientes respaldan la existencia de graves violaciones hacia los derechos humanos durante esta masacre. Se han documentado ejecuciones sumarias, desplazamientos forzados y abusos contra la población civil. Estas acciones han dejado una profunda huella en la memoria colectiva de la comunidad y han tenido consecuencias duraderas en términos de trauma y pérdida. Es importante mencionar que existen diferentes perspectivas y opiniones sobre la masacre del río Sumpul. Algunos sectores discrepan en cuanto a la responsabilidad y las motivaciones detrás de los hechos. Sin embargo, a través de nuestro riguroso proceso de investigación, hemos recopilado y evaluado múltiples fuentes de información para presentar una visión objetiva y respaldada por evidencia. Nuestro objetivo no solo es comprender lo que sucedió en aquel trágico día, sino también honrar la memoria de las víctimas y promover la verdad, la justicia y la reconciliación.
Es fundamental que los eventos de la masacre del río Zumpul sean reconocidos oficialmente, que se investiguen las violaciones a los derechos humanos y que se tomen medidas para prevenir futuras atrocidades. A través de la difusión de esta información y de la generación de conciencia, buscamos fomentar el diálogo, el aprendizaje y la reflexión en la sociedad. Solo a través de la comprensión de nuestro pasado podremos construir un futuro más justo y pacífico. En resumen, la masacre del río Zumpul fue un trágico acontecimiento en el contexto de la guerra civil en El Salvador. Nuestro análisis detallado nos ha permitido reconstruir los eventos, evidenciar las violaciones a los derechos humanos y ofrecer una visión integral de este oscuro episodio histórico.